mañana, una vez podemos revisar. Bueno, pues entonces vamos a revisar estas cavidades. Hemos platicado ya, son dos atrios, aurículas, ¿sí? Y dos ventrículos, ¿de acuerdo? Entonces, antes de ver esta descripción que tenemos aquí, de verla por acá, vámonos por acá, donde nosotros podemos observar a esta primera cavidad, al atrio derecho, como un cubo, como un poliedro. Entonces, en cada cara de este cubo, pues nosotros vamos a encontrar diferentes, ¿no? Bueno, entonces, vean aquí todo lo que tenemos en este cubo, en esta cavidad. Entonces, este atrio derecho, esta cavidad que vemos aquí, la podemos considerar, pues precisamente, la podemos considerar como, pues, tendría estas seis caras, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué sería lo que encontramos aquí. Todo esto que les voy a explicar, ¿sí? Ya saben que está en texto por acá, ¿sí? Todo esto está en texto por acá, ¿sí? Vamos a verlo. Bueno, si consideráramos esta cavidad como un cubo, pues podríamos destacar en este cubo seis caras. Y en cada cara, pues podríamos destacar por ahí algunas importantes. Vamos a empezar de manera arbitraria, así con esta de acá, ¿sí? Esta que vemos aquí arriba. Entonces, en esta cara de esta cavidad, nosotros podríamos destacar que se encuentra el orificio de la vena cava superior. Entonces, este orificio que vemos aquí correspondería a la vena cava superior, ¿sí? Entonces, esta vena cava superior va a drenar la sangre, a recoger la sangre del miembro superior y de la cabeza, nada más. Entonces, aquí va a llegar la sangre, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo este pequeño orificio. Para que entre en esta cara inferior podemos ver dos estructuras importantes, ¿sí? Estamos viendo, pues, el orificio, evidentemente, ahora de la vena cava inferior. Y esta va a drenar, pues, al resto del cuerpo, miembros inferiores, cavidad pélvica, cavidad abdominal, cavidad torácica, todo lo demás, pues, ¿sí? Entonces, la sangre de la parte inferior del cuerpo va a ser drenada aquí a través de esta vena cava inferior, ¿sí? Entonces, la sangre va a llegar aquí. Y vemos este otro orificio, ¿sí? Es un orificio más pequeñito que el de la vena cava inferior, porque este corresponde, a ver, vamos a cambiar de color para que se vea bien, este correspondería al orificio del seno coronario. ¿Sí? Al ratito vamos a ver qué es eso del seno coronario, porque, pues así como el resto del cuerpo tiene que recibir sangre, el corazón también recibe sangre. Y así como se va a drenar la sangre, el corazón también se va a drenar. Entonces, ese drenaje cardíaco está a cargo del seno coronario. Al ratito lo aclaramos. Ok, entonces ahí estamos ya cubriendo a la cara superior y a la cara inferior. ¿Sí? Bueno, fíjense que en su parte posterior tenemos unos músculos, ¿sí? Nos encontramos músculos de apariencia rugosa, ¿sí? Músculos de apariencia rugosa. Entonces, esta cara posterior va a tener esta apariencia, pues precisamente para recibir a la sangre que entra y empezar a acumular esa sangre, ¿sí? Para transportarla hacia la siguiente cavidad. Entonces, en los espacios que quedan entre estos músculos, ¿sí? Entre los espacios que quedan entre estos músculos, la sangre que llega del cuerpo se empezará a acumular, ¿sí? Aquí se empieza a acumular la sangre y es una acumulación pues ordenada, ¿no? Se va a acumular alrededor, un volumen de alrededor de unos 600 milímetros, ¿sí? Entonces, todo esto tiene un volumen de 600 milímetros. Estos músculos tienen esta apariencia rugosa, pues precisamente para que la sangre se empiece a acumular ahí en ellos mismos, ¿sí? Y evitar, pues, que empiece a llenar de más intensidad. Acá en esta cara, que sería una cara lateral, ¿sí? Esta sería la cara lateral. En esta cara lateral vamos a encontrar más bien músculos, este, músculos que son un poquito más regulares, ¿sí? Que son más como alargados y más regulares. Iba a utilizar el término liso,
pero no, no nos vayamos a confundir con que se trata de músculos, son simplemente más regulares, más parejitos. ¿Sí? Y estos pues van a tener exactamente la misma función, van a empezar a acumular a la sangre que va a llegar y evitar que se vaya hacia el orificio ventricular, ¿sí? Y que se vaya a abrir antes de tiempo esta válvula, perdón. Entonces, ya llenos estos músculos, ya llena esta cavidad, perdón, pues vamos a encontrar que en la cara anterior de esta cavidad, en la cara anterior de esta cavidad, pues estamos encontrando precisamente, miren, todo este orificio, que es un orificio atrioventricular. ¿Sí? Y como lo platicamos ayer, el orificio atrioventricular pues está controlado por un sistema valvular. Entonces, esta es una válvula, esta es una válvula tricúspide. ¿Sí? Válvula tricúspide. Entonces, pues fíjense que aquí tenemos estructuras importantes en cada una de las caras de esta cavidad, ¿sí? Fíjense que tenemos una cara superior, una cara anterior, una cara posterior, una cara inferior y dos caras laterales, ¿sí? En esta cara lateral encontramos el músculo regular, en este el músculo más desordenado, y bueno, esta cara verde que estamos viendo en la parte lateral va hacia medial, esto sería hacia medial y esto sería hacia lateral, ¿sí? Esta cara que vemos más hacia medial, pues correspondería al septo interventricular, ¿sí? Toda esta cara, esta verdecita que vemos aquí, correspondería al septo interventricular, ¿sí? O sea que está separando pues al atrio derecho del atrio izquierdo, ¿sí? Entonces, pues ahí está, miren, las seis caras y en cada cara podemos resaltar algún estilo. ¿De acuerdo? Y esto, chicos, es algo que vamos a ver en todas las cavidades, ¿sí? En todas las cavidades, en todas las caras, nosotros podemos destacar algunas estructuras. Claramente, pues habrá unas que tienen más características que otras, pero pues podemos destacar a cada una de estas cavidades como un poliedro que tiene un número específico de caras, ¿verdad? Entonces, todo esto que acabamos de explicar aquí, chicos, es lo que tenemos aquí en este texto, ¿sí? Entonces, pues, bueno, miren, aquí está lo que decíamos hace un momento. Por ejemplo, vemos la vena cava superior, la vena cava inferior, vemos estos músculos irregulares que son los denominados peronados, vemos el orificio del seno coronario. Aquí no les destaqué esta estructura. Miren, si vemos este pequeño orificio, este es el denominado fosa oval y esta fosa oval es un vestigio, ¿sí? Un vestigio de una unión que existía entre el atrio derecho y el atrio izquierdo, ¿sí? Escuchen lo que digo, una unión que existía. En el paciente adulto, ¿hay comunicación entre un atrio y otro? A ver, contéstenme eso, chicos. En el paciente adulto, ¿hay comunicación entre el atrio derecho y el atrio izquierdo? No, ¿verdad? Exactamente. No habrá, porque eso sería de hecho patología, ¿verdad? Pero en el paciente neonato, sí, nos quedan por ahí vestigios de ese orificio, de una comunicación que había entre los dos atrios, ¿verdad? Entonces, durante nuestro desarrollo embrionario, acuérdense que vamos plegando a este músculo, que vamos plegando al corazón, y entonces ese plegamiento causa la formación de un orificio. Entonces, ese es el orificio que comunica al atrio derecho con el atrio izquierdo. Ya en el infante y en el adulto nos quedan únicamente vestigios, ¿sí? Y esa es la famosa fosa oval. Entonces, esta fosa oval pues no tiene en realidad ninguna función, es como les digo, simplemente un vestigio del orificio que comunicaba en el desarrollo embrionario, ¿sí? En el desarrollo embrionario a los dos atrios, ¿sí? Porque como les digo, si hay comunicación entre los dos atrios ya estamos hablando de una patología, ¿sí? Ya estaremos hablando de una condición que puede causar por ahí problemas a la salud. Bueno, a ver, ¿qué dicen por acá? Se muere. Pues no se muere, pero sí se muere. Hay una enfermedad que se llama comunicación auricular, exacto.
Precisamente es eso, cuando esta fosa oval no se cierra completamente. O sea, hay pacientes en los que este tejido no se completó, se llenó por completo. Entonces, pues, puede pasar la sangre de un atrio a otro, ¿sí? Eso tiene que ver con que los bebés la frecuencia cardíaca sea mayor, no necesariamente, ¿sí? No necesariamente, ¿sale? Entonces, no, la frecuencia cardíaca es diferente, es por otra, la frecuencia cardíaca elevada es por una razón diferente, ¿sí? ¿Era septo? ¿Cuál? O sea, este, no, es que más bien se convirtió, o se rellenó por el septo interventricular o el tabique. ¿Sí? A ver, en el esquema del cuadrado. Ah, acá, esta cara, esta sí. Esta verdecita sí era el septo interventricular, ¿sale? Ok. Aquí pues vamos a destacar, ¿sí? Que los atrios las, van a tener esta gruesa capa de tejido conjuntivo, tejido adiposo, esta, que se llama orejuela. Entonces, los atrios al tener un tamaño pequeño, un volumen, ¿no? Pues pueden colapsar, ¿sí? Pueden colapsar cuando entra, perdón, cuando sale la sangre. Entonces, para evitar ese colapso, pues se rodean de estas, ¿sí? Entonces, estas orejuelas lo que van a hacer es evitar que las paredes se peguen, porque lo que están haciendo es como jalarlo, evitar que las paredes se peguen y que se cierren, ¿sí? Que se cierren para evitar el paso de sangre. Entonces, los atrios, ahorita lo vamos a ver, tienen esta orejuela. Y bueno, pues ahí la tenemos. El ventrículo derecho, pues es una cavidad mucho más grande que el atrio derecho, ¿sí? Está comunicado por medio del orificio atrioventricular. Y lo que vamos a encontrar, miren, acá está. Sí, acá arriba estaría el atrio derecho, ¿sí? Este atrio derecho. Entonces, pues, fíjense cómo está cubierto, precisamente por la... Bueno, entonces, aquí en el atrio, perdón, en el ventrículo derecho vamos a encontrar un volumen mucho mayor y un músculo mucho más regular, ¿sí? Mucho, mucho más regular. Entonces, ¿se acuerdan que acá encontrábamos estos, ¿verdad? Estos que son los músculos pectinados. Aquí vamos a encontrar los músculos papilares, ¿sí? Aquí los vemos, miren, músculos papilares. Estos músculos papilares van a ser pequeñas proyecciones del miocardio se van a proyectar al mismo tiempo las cuerdas tendinosas. Entonces, estas cuerdas tendinosas que van a hacer es controlar el cierre y la apertura de la válvula tricúspide. Entonces, ¿qué hacen estas cuerdas tendinosas? Pues jalar a las valvas de esa válvula tricúspide. Vamos a recordar a qué me refiero con valvas. Acá miren, ¿sí? Todo esto, todo esto es una válvula. Todo esto es una válvula. Esta capa, esta capa y esta capa son valvas, ¿sí? Valva, valva, valva. Todo esto es válvula. Entonces les decía, las cuerdas tendinosas del ventrículo derecho lo que hacen es jalar, tensionar a las valvas para mantenerlas cerradas, ¿sí? Mantenerlas cerradas al momento en el que pasa la sangre, perdón, abiertas, al momento de que pasa la sangre del atrio derecho al ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar estas cuerdas tendinosas que controlan la salida, perdón, que controlan la apertura de la válvula tricúspide, ¿sí? Y además, pues miren que aquí podemos encontrar tres, tres valvas también. Estas tres valvas corresponden a la válvula semilunar derecha, la válvula semilunar, ¿sí? Entonces tenemos una anterior, una derecha y una izquierda, ¿sí? Evidentemente hacia dónde está. Entonces encontramos aquí en este ventrículo izquierdo, encontramos pues las valvas de la válvula tricúspide, encontramos los músculos papilares, de donde se proyectan las cuerdas tendinosas que abren y cierran a esta válvula. Vamos a encontrar también a la válvula semilunar pulmonar, ¿sí? Que se va a abrir. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué se abre. Ok, vamos con el atrio izquierdo. Wow, izquierdo es lo mismo. Entonces, este atrio izquierdo será más grande que el atrio derecho. ¿Sí?
Es más grande que el atrio derecho, por eso decimos la mayor parte de la base del corazón. Recuerden que la base del corazón es la que apunta hacia arriba, recuerden que es un cono, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos? Pues más o menos lo mismo, ¿sí? Miren, una cara anterior muy regular, ¿sí? Una cara anterior muy regular y una cara posterior donde encontramos otra vez músculos pectinados para exactamente la misma función que describíamos en el atrio derecho. Aquí vamos a encontrar cuatro orificios, ¿sí? Cuatro orificios que corresponden a los orificios de las venas pulmonares. Entonces, la sangre que viene de los pulmones, ¿sí? Va a entrar aquí por estas venas, ¿sí? Entonces, vean, como aquí estamos en una pequeña porción, una pequeña señal de que aquí se encuentra la fosa oval, ¿sí? Y vamos a encontrar, pues, una porción que permite la entrada de la orejuela ahora izquierda, ¿sí? Esta sería la orejuela izquierda. Acuérdense que los dos atrios tienen estas orejuelas. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos músculo muy regular en su cara anterior, músculo muy pectinado en su cara posterior, y vamos a encontrar, pues, los orificios para las cuatro venas pulmonares, ¿sí? Aquí también habrá músculos papilares. Fíjense que aquí también hay músculos papilares, no para controlar válvulas, ¿sí? Estos más bien van a estar aquí para controlar el paso de sangre, ¿sí? Porque estos también van a estar uniendo a esta cara anterior, porque como dijimos, es más grande, ¿sí? Es más grande y hay que mantener el volumen que mantenemos por medio de estas cuerdas. Y entonces este atrio derecho se comunica con el, perdón, atrio izquierdo se comunica con el izquierdo, ¿sí? Entonces este ventrículo izquierdo es, como les dijimos, la cavidad más grande del corazón y va a ocupar pues casi toda la cara diafragmática del corazón, o sea, toda la parte de abajo, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar exactamente lo mismo que en el ventrículo derecho. Vamos a encontrar músculo muy regular, pero por ahí proyecciones del músculo que forman, pues, precisamente, del miocardio, perdón, que forma a los músculos papilares. Entonces, estos músculos papilares, en este caso, miren que son nada más dos conjuntos, ¿verdad? Dos conjuntos, ¿por qué? Recordarán ustedes que el orificio atrioventricular izquierdo tiene solamente dos valvas. Entonces, dos conjuntos de cuerdas. Entonces, ¿sale? Entonces aquí vamos a encontrar pues, precisamente las valvas de la válvula mitral y las valvas de la válvula semilunar aorta. ¿De acuerdo? Pues ahí entonces encontramos esto. Y bueno, hablando de valvas, ¿se acuerdan que les dije que perdón, que las válvulas tenían por ahí tres tipos de tejido conjuntivo que formaban tres estructuras, tres tipos de válvulas, ¿sí? Entonces hay una capa fibrosa, una capa esponjosa y una capa que va a estar orientada pues precisamente a cada capa de la válvula. Pues ahí está un resumen de todo esto, ¿no? Ahí está un resumen de todo esto y podemos ver cómo se definen estas cosas. Ok, antes de pasar al sistema de conducción, quiero hacer un resumen de todo esto que acabamos de ver hace un momento. Y ahora sí, describir cómo es el recorrido que hace la sangre desde algún vaso a alguna cavidad y de alguna cavidad a otro vaso y a otro órgano y así, ¿no? Entonces vamos a describir cómo es el recorrido de la sangre a través del cuerpo. Nada más antes de empezar, un momento. Sí, un momento.
preguntaban por aquí en el chat de qué libro estas imágenes. Casi todas las que les estoy poniendo ahorita son del MUR, el MUR de anatomía, ¿sí? Ya saben que tienen ahí en su grupo, lo pueden descargar. Casi todas las que les estoy poniendo en esta presentación son del MUR, amigos. ¿Sí? Ok, bien chicos, pues vamos a, como les decía, hacer un resumen, ¿no?, de todo esto que acabamos de ver. Entonces vamos a poner aquí un corazón. Les aclaro de una vez, ya les he dicho a los que han estado en clases presenciales, los que están aquí, no soy un artista y que yo no sé dibujar. Entonces aquí yo les voy a dibujar un corazón que no es anatómicamente correcto. ¿Sí? Desde ahorita les hago la aclaración. Este es un corazón que no es anatómicamente correcto. ¿Sí? Y otra vez, este corazón no es anatómicamente correcto. Ya vimos que nuestro corazón no es así, pero bueno, este corazoncito nos puede ayudar a describir todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, ustedes sí, bueno, este corazón va a tener por aquí algunos orificios. Vamos a tener por aquí un orificio para un vaso sanguíneo, aquí un orificio para otro vaso sanguíneo, sí, un orificio para otro vaso sanguíneo, y vamos precisamente a poner esos vasos sanguíneos. ¿Sí? Por aquí entraría un vaso, ¿sí? Por aquí entra, perdón, por aquí entra otro. A ver, vamos a poner aquí una línea que nos indica que aquí entra un vaso, o mejor dicho, sale un vaso, y por aquí. Ahorita vamos a ver qué. Ok, por aquí vamos a poner otros dos orificios. Vamos a ver para qué son. Y pues aquí, pues el orificio que separa las dos cavidades. Aquí tres valvas, yo creo que ustedes pueden identificar a la perfección esta valva. Y aquí otro orificio. Y aquí nada más vamos a poner dos valvas. ¿Sí? Con esto más o menos ya podemos ver qué onda, ¿no? Con esto ya más o menos podemos ver qué onda con esto. Entonces aquí nosotros tenemos dos cavidades, ¿sí? Dos cavidades de este lado derecho y dos cavidades de este lado izquierdo, ¿sí? Recuerden, estamos en posición anatómica, entonces derecha y esta es izquierda. Esta cavidad superior derecha correspondería al atrio derecho, ¿sí? Este sería el atrio derecho. Y esta cavidad inferior derecha sería el ventrículo derecho. Vamos a poner ahora acá de este lado, sería el atrio izquierdo, y este sería el ventrículo izquierdo, ¿sí? Este sería nuestro ventrículo izquierdo. Fíjense que lo estoy poniendo así como de dos colores diferentes, ¿no? Lo estoy poniendo de colores diferentes, porque recuerden que el tabique interventricular, el septo interventricular, divide al corazón en corazón derecho y corazón izquierdo. Noten también que estoy utilizando dos colores diferentes, ¿sí? Uno para referirme a, a un tipo de sangre que tiene una baja concentración de oxígeno, la azul, y una sangre que tiene una alta concentración de oxígeno, la roja, ¿sí? Entonces, bueno, vamos con esto. La sangre, vamos a pensar que ya la sangre recorrió todo nuestro cuerpo y que entregó los gases y que entregó los nutrientes que debe entregar, ¿sí? Les repito que esto no es anatómicamente correcto, no es así, pero nada más nos sirve para describir el paso de la sangre, ¿no? Entonces aquí tenemos dos orificios que, como habíamos platicado, corresponden al orificio de le voy a poner así nada más, vena cava superior, acá, la vena cava inferior, ¿sí? Entonces, dos orificios,
¿sí? Posterior. Y, como dijimos, aquí ingresa la sangre que ya recorrió nuestro cuerpo. ¿Qué implica eso? Que haya recorrido ya todo nuestro cuerpo. Bueno, pues que ya entregó nutrientes y que ya entregó oxígeno y que hay que regresar al corazón para proveernos otra vez de ese sustento, ¿no? Bueno, esta sangre se va a empezar a acumular aquí en nuestro atrio derecho, ¿sí? Y esto va a tener un impacto directo sobre el volumen del atrio y por consiguiente sobre su presión, ¿sí? Entonces la sangre se va a empezar a acumular en el atrio derecho, ¿sí? Se va a empezar a acumular y esta acumulación va a aumentar el volumen, ¿sí? Va a aumentar el volumen y como aumenta el volumen, aumenta también la presión, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo con eso que estoy diciendo. Aumenta la presión. Vamos a poner aquí, aumenta la presión. Como aumentó la presión, pues ya tenemos una diferencia de presiones entre este atrio y este ventrículo. Entonces, en el ventrículo izquierdo disminuye la presión. No, no disminuye, perdón. Quiero decir, es inferior, es más baja, pues, ¿sí? Aquí tengo una presión mayor y aquí tengo una presión menor, ¿sí? Una presión mayor y una presión menor. Entonces estamos hablando de un gradiente de presiones. Gradiente de presiones. Y como lo hemos platicado ya, toda magnitud termodinámica, ¿sí? Toda magnitud termodinámica se va a mover de mayor a menor, ¿sí? De donde hay más a donde hay menos. En este caso, pues veremos que el volumen de sangre se va a mover de donde hay más a donde hay menos. ¿Por qué? Únicamente por el gradiente de presiones, ¿sí? Solamente por la diferencia de presión que hay aquí y acá. Ojo, porque no tiene que ocurrir ningún movimiento en el corazón para que la sangre pase del atrio derecho al ventrículo derecho. Pasa únicamente por un gradiente de presiones, ¿sí? No tiene que haber movimiento de contracción, no tiene que haber sístole. Únicamente el gradiente de presiones, la sangre pasa del atrio derecho al ventrículo derecho. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver que la sangre va, perdón, que este volumen de sangre va a ir llenando parcialmente este ventrículo, ¿sí? Parcialmente, ¿eh? No lo va a llenar por completo. Ahorita vamos a ver por qué lo va a llenar. Entonces se va a llenar parcialmente, ¿sí? No por completo, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí nada más una, ¿cómo les digo? Un volumen. ¿Se acuerdan que les dije que al atrio derecho entran más o menos 600 mililitros de sangre? 600 mililitros de sangre. Entonces solamente van a pasar unos 500 mililitros, ¿sí? Por eso en la literatura nosotros nos vamos a encontrar que entra alrededor de un 80%, ¿sí? De la sangre que llegó a este atrio derecho, alrededor de un 80%. ¿Por qué? Porque aquí queda un remanente y aquí también nos va a quedar un remanente. Entonces, para sacar a la sangre que entró a este ventrículo derecho, ahora sí, ahora sí, tiene que ocurrir un movimiento de cis, ¿sí? Ahora sí tiene que ocurrir aquí un movimiento de cis, cis, ¿sale? Ok. A ver, hay preguntas por acá. Pero según leí que el corazón ese se forma con dos corazones. Con dos corazones. Supongo que lo que leíste era eso de corazón derecho y corazón izquierdo. Eso es a lo que me estoy refiriendo. ¿A qué se debe que una tiene más oxígeno de dónde? A ver, ¿a qué se debe que una tiene más oxígeno? ¿De dónde le entra? Ahorita vamos a eso, ¿sí? Ahorita voy a explicar cómo es que se oxigena la sangre. No sé nada, ¿cómo que no sabes nada? Sí sabes, nada más hay que recordar. Tienen que ir a hacer el proceso de mitosis exactamente. Vamos precisamente a eso. ¿El atrio derecho se llena al 100%? No, se llena nada más. Ah, el atrio derecho sí. El atrio derecho sí se llena al 100%. El ventrículo no. El atrio sí. O sea que por un gradiente de presión pasa del atrio derecho al ventrículo derecho. Ajá, exacto. El atrio derecho. Ah, y bueno, antes de que se nos pase, la sangre pasó del atrio derecho al ventrículo derecho a través
del orificio atrioventricular. Y recuerden que este orificio atrioventricular derecho está controlado por la válvula, válvula tricuspide, ¿sí? Por eso pusimos aquí tres hojitas, tres valvas, ¿verdad? Ok, entonces pues entra un volumen de sangre, llena por completo al atrio derecho, aumenta pues su presión y lo va a pasar al ventrículo derecho, ¿sale? ¿Cómo? Pues únicamente por un gradiente de presión, solamente por gradiente de presión. No hay ningún movimiento aquí. Ya que se llenó un 80% del ventrículo derecho, entonces ahora sí ocurre el movimiento de sístole, ¿sí? Ahora sí ocurre la sístole. Entonces, en esta sístole, ¿qué pasa? Se contrae el corazón, ¿verdad? Disminuye el volumen, ¿sí? Disminuye el volumen del ventrículo derecho, se contrae, ¿sí? Se encoge esta cavidad, aumenta la presión y la empuja hacia la siguiente estructura, ¿sí? Entonces aquí nosotros nos encontramos con este vaso sanguíneo, dijimos que este es un vaso sanguíneo, ¿no? Y este vaso es la arteria, arteria pulmonar, ¿sí? Esta es la arteria pulmonar. Entonces, para que la sangre pase a la arteria pulmonar, pues vemos que aquí también tiene que haber una válvula, ¿sí? Una válvula, aquí arriba. Por aquí arriba tiene que haber una válvula, ¿sí? Y acuérdense que esta tiene tres válvulas, pues, ¿no? Entonces, cuando ocurre el movimiento de sístole, este movimiento, esta contracción, va a empujar a la sangre a través de esta valva. Entonces, recuerden que esta pues tiene varios nombres, ¿no? Se le denomina válvula semilunar o válvula sigmoidea derecha, ¿sí? O válvula semilunar, pues con el nombre del vaso sanguíneo. Entonces se le puede llamar válvula pulmonar, vamos a ponerle nada más, ¿sí? Pulmonar. Recuerden que es una semilunar o sigmoidea, ¿sí? Las que pasan de ventrículo a vaso son semilunares o sigmoideas. Las que pasan de atrio a ventrículo son las atrioventriculares. Ok, listo, pues. Entonces, pues, cuando ocurre el movimiento de sístole, se encoge el ventrículo derecho, se contrae, pues, como si lo exprimiéramos, y esa disminución del volumen va a aumentar la presión y va a expulsar a la sangre, va a impulsar a la sangre hacia la arteria pulmonar. Yo creo que es bastante evidente de cuál es el destino de esta arteria pulmonar, ¿no? Se va hacia los pulmones, ¿sí? Entonces, antes de seguir, arteria pulmonar, muchos autores le ponen arteria, o bueno, le ponen más bien tronco pulmonar, ¿sí? Un tronco en anatomía es una estructura que pues siempre va a terminar ramificándose, ¿sí? Entonces vamos a ver que esta arteria pulmonar o este tronco pulmonar se va a ramificar en una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda, que pues claramente irán una al pulmón derecho y otra al pulmón izquierdo, ¿sí? Entonces, pues van a salir del corazón a través de la arteria pulmonar para irse a los pulmones. ¿Y qué ocurre en los pulmones? En los pulmones va a ocurrir un proceso que se llama hematosis, ¿sí? Esa hematosis consiste, pues como ya lo hemos visto, en intercambiar el CO2 transportado en la hemoglobina de los eritrocitos por oxígeno, ¿sí? Es un intercambio de gases, pues. Intercambio de gases, ¿sí? Un intercambio de gases, porque como dijimos, la sangre que llega a este atrio derecho ya circuló por todo el cuerpo, o sea que ya entregó el oxígeno, ya entregó los nutrientes que necesitaba. Entonces, llega aquí al atrio derecho con una muy baja saturación de oxígeno. Entonces, tiene que regresar a los pulmones para poder hacer este intercambio de gases, esta hematosis, ¿sí? Ok, entonces en los pulmones ocurre la hematosis, listo. Ya que perdón, ya que se intercambió el dióxido de carbono por oxígeno, ya que la sangre está otra vez completamente oxigenada, pues tiene que regresar al corazón y va a regresar al atrio izquierdo. Entonces lo va a hacer por medio de cuatro vasos, ¿sí? Les repito que este diagrama no es anatómicamente correcto,
¿sí? Pero se los estoy poniendo de esta forma nada más para que se entienda cuáles son las estructuras que estamos aquí, aquí destacando. Entonces tenemos cuatro vasos que llegan al lado izquierdo. ¿Se acuerdan que los dijimos hace un momento, no? Las venas pulmonares. Venas pulmonares derechas y las venas pulmonares izquierdas. Y les digo que este diagrama no es anatómicamente correcto, que estas venas no están acá arriba, ¿sí? Vamos a ver que llegan por arriba del atrio, llegan lateral, ¿sí? Van dirigiéndose hacia lateral, entonces llegan por atrás del atrio. Se las pongo aquí para que las podamos observar y las podamos denominar, pero están acá atrás, ¿sí? Llegan por la parte posterior del atrio izquierdo. Bueno, la sangre, pues, que ya hizo hematosis, que ya se saturó de oxígeno en los pulmones, va a llegar aquí a este atrio derecho a través de las venas pulmonares, ¿sí? Llega ya con una alta saturación de oxígeno. Entonces vamos a ver que va a pasar exactamente lo mismo que vimos hace un momento en el atrio derecho. La sangre se va a empezar a acumular aquí, en esta cavidad, ¿sí? Va a empezar a acumularse aquí la sangre y va a aumentar la presión, ¿sí? Va a aumentar la presión de este atrio derecho. Entonces, ese aumento en la presión va a causar pues un gradiente de presiones, como acá en el corazón derecho, ¿verdad? Va a causar un gradiente de presiones. Entonces ahora en el atrio izquierdo habrá una presión aumentada y en el ventrículo izquierdo pues no es cero, pero es menor definitivamente. Entonces por un gradiente de presiones, la sangre del atrio izquierdo va a pasar al ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces otra vez, por un gradiente de presiones, la sangre va a pasar de un atrio, bueno, del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo, únicamente por una diferencia de presión. Y pues lo va a hacer a través del orificio atrioventricular, controlado por la válvula, válvula mitral, bicúspide mitral, válvula mitral. ¿Sí? Entonces la sangre pasa a través de la válvula. Exactamente lo mismo hace rato. El ventrículo izquierdo se va a empezar a saturar de sangre, ¿sí? Entonces se va a llenar en alrededor de lo mismo, un 75, un 80% de cada, perdón, de su volumen total, ¿verdad? Entonces un 75% de sangre va a empezar a llenar a este, ¿vale? Un un 80% de la sangre que estaba aquí en este atrio izquierdo va a llegar al ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces aquí, otra vez, va a ocurrir un movimiento de sístole. Bueno, no otra vez, ¿sí? No quiero decir que no quiero decir que ocurra una sístole para el ventrículo derecho y una sístole diferente para el ventrículo izquierdo. La sístole que afecta a este ventrículo derecho afecta al mismo tiempo al ventrículo izquierdo. Entonces, las dos cavidades se contraen al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, lo dije mal. No es que otra vez ocurra una sístole. La misma sístole, este movimiento simultáneo, va a impulsar a la sangre de este ventrículo hacia su arteria correspondiente. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar otra válvula, ¿sí? Esta válvula va a controlar el paso de sangre hacia la arteria aorta, ¿sí? Hacia la aorta. Entonces, pues, la sangre va a pasar por la arteria aorta. La aorta, pues ya saben, chicos, mañana lo vamos a platicar con más detalle, ¿no? Pero va a ser por aquí un arco, ¿sí? Y va a empezar a bajar. Va a empezar a bajar por la cavidad torácica, por la cavidad abdominal, hacia los miembros inferiores. Por aquí vamos a ver un tronco, un tronco arterial, ¿sí? Y por aquí dos vasos. Mañana les voy a decir los nombres, ¿eh? Este sería el tronco brachiocefálico, y aquí encontraríamos la carótida izquierda, perdón, y esta la subclavia izquierda. Entonces, en este caso sería la carótida común derecha y la subclavia derecha. Mañana les digo todo eso, ¿sí? Mañana vemos todo eso de las ramificaciones del aorta. El chiste, pues, es que la sangre
que sale del ventrículo izquierdo va a ir a recorrer pues a todos nuestros tejidos, ¿sí? Cabeza, miembros inferiores, cavidad torácica, cavidad abdominal, cavidad pélvica, miembros inferiores, a todo el cuerpo, pues, ¿sí? La aorta se va a ramificar, la aorta se va a ramificar para irrigar a todo el cuerpo, ¿sí? A absolutamente todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, pues este es el recorrido que va a estar haciendo la sangre, pues a través de nuestro corazón. A ver, ¿qué hora es? Mm, creo que, yo creo que ya les dejamos hasta aquí para no dejar lo que quiero. El resumen, pues, que vamos a hacer al final, amigos, ¿sí? Entonces, le dejamos hasta aquí para mañana hacer un resumen de todo esto, ¿sí? Entonces guarden este dibujito, bueno, los guardo yo también, ¿sí? Le voy a guardar para que ustedes lo puedan bajar, se los voy a publicar al ratito en su grupo, ¿sí? Entonces, pues, mañana seguimos con esto. Entonces, ahí está todo el recorrido. Guarden este dibujito, ¿sí? Vamos a ponerle mañana un resumen para que vean cómo es este recorrido y a qué le llamamos circulación mayor y a qué le llamamos circulación. ¿Sale? A ver, vamos a contestar por aquí algunas preguntas que me hicieron. A ver, o sea, me refiero que el corazón de dibujo forma cuando se... Ah, ya, sí, 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 ahora este corazón así. Ese proceso, a ver, en un minuto, ¿cuánto sangre logra bombear el corazón? Depende de cada individuo, ¿sí? Depende de cada individuo, pero en un minuto va a bombear alrededor de unos 3 a 4 litros de sangre. Pero depende de cada individuo, ¿eh? ¿Cuál es el atrio más grande? El izquierdo, ¿sí? Siempre el corazón izquierdo es más grande que el derecho, ¿sí? Siempre, siempre el izquierdo es más grande que el derecho. La de la izquierda se puede llamar válvula sigmoidea aórtica. Ah, sí, es cierto. Sí, 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 sí. Me olvidaba ponerles aquí. Justamente, esta válvula es bueno, así comúnmente le decimos nada más válvula aórtica, ¿sí? Pero acuérdense que las que van de ventrículo a vaso, sí, se llaman semilunares o sigmoideas, ¿sale? Sí, gracias, ¿eh? A ver, ¿por qué se llaman venas si llevan sangre oxigenada? Bueno, yo creo que eso lo vamos a aclarar mañana, porque si se acuerdan, les dije eso de que venas llevan sangre desoxigenada y arterias llevan sangre oxigenada. No es una clasificación, ¿sí? No es una clasificación general, ¿de acuerdo? Entonces, no es que la clasificación de venas y arterias se haga con base en la saturación de oxígeno. Esa no es una clasificación que de la que yo sea partidario. Más bien, mañana vamos a ver que las venas son las que llegan al corazón y arterias son las que salen del corazón. Esa es una clasificación mucho más acertada, ¿sí? Pero sí, no me gusta eso de que es desoxigenados o oxigenados, no, porque tampoco es como que estén completamente desoxigenados y completamente oxigenadas. Ya mañana vamos a platicar de eso, ¿sí? La válvula mitral es la misma que bicúspide, sí, exactamente, por eso aquí le dibujamos dos hojitas, ¿sí? A ver, pero dijo que la sangre roja ya está oxigenada porque ya pasó a los pulmones. Sí, exactamente. Sí, esta por eso la ponemos de rojo. Sí, y repito, fíjense, eso es lo que les digo. Llega por venas y ya llevan sangre oxigenada. Por eso esa clasificación no me gusta. Sí. ¿La diástole ocurre en los atrios? Sí, la diástole va a afectar a los atrios. De hecho, mañana también vamos a platicar eso. La, la válvula de la aorta se llama válvula aórtica, sí, es así. ¿Cuál es la complicación producida por la cardiomegalia? La insuficiencia cardíaca, ¿sí? Cuando el corazón crece, disminuye la insuficiencia cardíaca. El atrio izquierdo se llena con la misma cantidad de sangre que el derecho, más o menos, ¿sí? Más o menos unos 600 mililitros. Un poco menos por la sangre rezagada que queda en algunos vasos, pero sí, más o menos es el mismo. Para empezar la circulación, la sangre entra por la vena cava superior y la vena cava inferior. En este caso sí, en este diagrama que hicimos sí, pero en realidad lo podemos empezar desde cualquier punto, ¿eh? Desde donde sea. ¿Qué son los soplos? Sí, mejor mañana. Ya lo explicamos ayer, pero sí, mañana lo recordamos. La parte izquierda del corazón es más grande. Sí, exactamente. Válvula sigmoidea aórtica. Ajá, sigmoidea o semilunar aórtica. Eso es lo
Solo las venas del corazón tienen más grande la pared. Ajá, exactamente. Ya que nos toque ver venas y arterias, la morfología, vamos a hablar de eso de las paredes. Pero sí, más o menos es así. Bueno, le dejamos pues ya hasta aquí con esta explicación. Mañana vamos a retomar este dibujito, lo vamos a volver a checar y vamos a hacer un resumen, ¿sí? De todo lo que platicamos aquí. Y pues también mañana vamos a ver cuáles son las ramificaciones de la aorta para ver a qué partes del cuerpo van a irrigar. ¿Sale? Bueno, ok. Entonces con esto terminamos.